Las consecuencias del movimiento revolucionario de 1920 a 1930. Para explicar las consecuencias, primero debemos explicar qué fue la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue una guerra civil que comenzó en el año de 1910 y concluyó en la década de los años 1930. Esta revolución es de gran interés para los historiadores, puesto que es considerada como una de las revoluciones más documentadas en la historia, encontrándose registros periódicos, fotografías y relatos de personas sobrevivientes. El objetivo inicial fue el derrocamiento de la dictadura impuesta por el general Porfirio Díaz, quien gobernaba el país durante un prolongado periodo de tiempo, iniciado en el año de 1876, caracterizado por importantes avances en la conformación del país y al mismo tiempo por la gestación de diversos conflictos y malestares políticos y sociales que se heredaban de los años de inestabilidad del siglo XIX. Las afectaciones económicas que se presentaron como consecuencia de la Revolución Mexicana iniciada en 1910 fueron considerables, especialmente en los sectores como la ganadería y la agricultura. Además, las inversiones extranjeras se vieron drásticamente reducidas. Otra de las consecuencias de la Revolución Mexicana fue la industria textil, que si bien era sencilla, había sido muy exitosa hasta que detonó el conflicto armado, por lo cual desapareció en la década de 1920, así como también la producción nacional de jabón y la elaboración de varios objetos artesanales. De la misma manera, los molinos de arroz y las fábricas de aceite y almidón tuvieron que cerrar. Al llegar la década de 1930, los empresarios, hacendados y comerciantes siguieron controlando la economía del país, aunque con continuas dificultades, especialmente los dueños de haciendas, quienes debían solicitar frecuentes préstamos e hipotecas. Un problema que surgió por aquellos años como consecuencia de la Revolución Mexicana fue la falta de mano de obra y la intensa migración de peones a otras regiones del país, especialmente en los estados de Michoacán y Jalisco. Además, miles de personas procedentes de estados variados se mudaron a Colima entre los años de 1920 y 1921, ya que el nivel de vida que se tenía en esos años en el territorio colimense era mejor que en otras zonas del país. Otra consecuencia importante del movimiento revolucionario fue la reforma agraria, la cual se aplicó al máximo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Consecuencias sociales, económicas y políticas de la Revolución Mexicana. Número 1. Derrocamiento de la dictadura. La Revolución Mexicana logró derrocar al dictador Porfirio Díaz y acabar con los privilegios creados para su círculo familiar y de amigos. 2. La promulgación de una nueva constitución. Durante 2 meses en la ciudad de Querétaro se redactó una nueva constitución que otorgaba derechos individuales a todos los mexicanos. 3. Restablecimiento de derechos laborales. Gracias a la Revolución Mexicana se consagró la libertad de trabajo y se implementó un sistema de protección laboral a los trabajadores, garantizando máximo 8 horas diarias de trabajo, un día de descanso a la semana y vacaciones. 4. La libertad de culto. Las nuevas reformas permitieron a los mexicanos vivir de forma libre sus creencias y cultos. 5. Se creó una ley de reforma agraria. Al año 1910 las tierras mexicanas se concentraban en tan solo un 5% de la población, y en el año de 1912 algunos jefes militares revolucionarios hicieron los primeros repartos de tierra, pero esto no se dio en gran medida hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. Expansión de la educación. El sistema educativo estatal se orientó a exaltar los valores universales cívicos y democráticos del hombre, a propiciar el conocimiento, la defensa y el respeto por los derechos humanos. 7. Nacionalización del petróleo. Todas las empresas exploradoras y explotadoras de petróleo debieron rendir cuentas al gobierno. 8. Expropiación de ferrocarriles. La revolución dejó en ruinas las redes ferroviarias, creándose el contexto propicio para crear en el año 1937 la Empresa de Ferrocarriles Nacionales de México. 9. Desplazamiento de la población. El cierre de numerosas empresas privadas redujo la tasa de empleo, y por esta razón, cientos de mexicanos debieron desplazarse a otras zonas, principalmente Michoacán y Jalisco. 10. Devaluación de la moneda. En el año 1916 se emitió una nueva moneda, que estuvo en circulación tan solo unos meses. El cierre de empresas produjo una reducción de las exportaciones y para el país resultó imposible conseguir un crédito externo. Estas fueron algunas de las causas de una acelerada devaluación de la moneda. 11.
3.4 millones de vidas afectadas. No se cuenta con una cifra exacta del número de fallecidos durante el conflicto, pero se estima que oscile entre el millón y los 2 millones de personas. 12. Nacimiento de la burocracia. Gracias a los sustanciales cambios sociales y políticos de la revolución, las clases desfavorecidas ingresan al Estado a ocupar funciones burocráticas y administrativas. 13. Migración urbana. Huyendo del desorden y la violencia en el campo, ya que la revolución fue un movimiento de mucha presencia rural, un amplio porcentaje de población campesina migró a las ciudades, incrementando así el nivel de vida de las ciudades, pero ocasionando en ellas una desigualdad social profunda. 14. Impacto artístico y literario. Numerosos autores mexicanos retrataron en sus obras lo ocurrido entre 1910 y 1917, creando, sin saberlo, un potente músculo estético y artístico que rendía frutos en la cultura de su país. 15. El auge de los corridos y las adelitas. Durante el periodo revolucionario cobró mucha fuerza el corrido, una expresión musical y popular heredada del antiguo romance español. 15. Visibilización militar de la mujer. Muchas mujeres participaron activamente en el conflicto bélico, alcanzando grados de coronel, teniente o capitán. Conclusión. En la búsqueda de información que hicimos para la realización de este trabajo, notamos las diferentes ideologías entre los autores de las versiones de la Revolución Mexicana. Para muchas personas significó el creciente protagonismo en la política, la ampliación y el fortalecimiento del Estado, mientras que para otros significó la desigualdad entre ricos y pobres, como la que venía desde antes de la misma. Y además daban a entender que la revolución no tuvo sentido. Muchos dicen que para lograr la libertad, la igualdad y la seguridad solo se obtendría a partir del uso de las armas. Esta revolución se convirtió en una guerra civil, en la que muchos mexicanos deberían derramar su propia sangre, atacado por un hermano de la misma nacionalidad. El porfirismo significó el rápido enriquecimiento en negocios más o menos lícitos de una burguesía ostentosa. Peones, aparceros, pequeños propietarios y rancheros sufrieron 36 años interminables de dictadura porfirista, y los zarpazos de las grandes haciendas en expansión incontenible. Así pues, la lucha por la tierra y el resentimiento de las clases más atropelladas fueron factores determinantes en la revolución, de la que el campesino fue su protagonista. Fue este un extraño proceso de la revolución a saltos que en varias ocasiones pareció cobrar impulso y nuevamente fue conducida a vía muerta por los grupos interesados en evitar la verdadera transformación social y la extensión de la reforma agraria en el país.